saludándole en el amor del Señor, siendo rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra serie, nuestra sección, un tema en tres partes. Y el tema de estos 3 días es un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y los versículos que serán leídos secuencialmente nos darán la pauta y el orden del título de cada día. Hoy, en un evangelio diferente, vamos a hablar de la perversión en el evangelio. Acompáñeme a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Esta es la palabra para el día de hoy. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. No hay que olvidar que Dios, usando la vida del apóstol Pablo, permitió que la mitad de lo que conocemos como Nuevo Testamento, 13 cartas de 27 escritos del Nuevo Testamento, se lo reconozcan como escritor al apóstol Pablo. Pero no solo se le debe a él, Dios usando su vida, que haya compuesto la mitad del Nuevo Testamento, sino que fue el apóstol misionero por excelencia. Y gran parte de lo que la iglesia es el día de hoy es por Dios haber usado la vida de este hombre tan particular para plantar iglesias en distintos lugares. Y la iglesia de Galacia era una iglesia que también Pablo tiene mucho que decir al respecto. Fue una iglesia bastante particular. Una iglesia que comenzó en la libertad del Espíritu, una iglesia que comenzó en el fuego del poder de Dios, una iglesia que a través del tiempo, y no en un lapso tan prolongado, se comenzó a desviar a las falsas enseñanzas. Así como la iglesia de Corinto es la típica representación de la iglesia inmadura, desordenada, la iglesia con pataletas de niño, debiendo ser ya una iglesia madura, una iglesia permeable al pecado, una iglesia permisiva a malas conductas, una iglesia donde la vida de afuera no se diferenciaba con la vida de adentro. Así también la iglesia de los Gálatas es la típica iglesia que cambia fundamentos por reglamentos, la típica iglesia que cambia convicciones por conveniencias, y es la típica iglesia que muchas veces no es capaz de transformar al mundo, sino que se transforma al mundo. Es la iglesia que ha comenzado en el poder del Espíritu y termina en lo patético de la carne. No hay que olvidar que en este capítulo 3, de esta carta tan fuerte, de tanta corrección que trae el apóstol y de tanta censura a dejar la práctica sana de la fe en el evangelio genuino y cambiarlo por cosas torcidas, el capítulo 3 los trata y dice, voy a leer a la letra:
Gálatas 3:1. O Gálatas insensatos. Esta palabra insensato involucra al menos tres cosas: Gálatas tontos, Gálatas absurdos, Gálatas estúpidos. La insensatez es estupidez en todas sus formas. Entonces aquí el apóstol Pablo le está dando un tremendo golpe a la conciencia a esta linda iglesia que se había pervertido. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros. Mire, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y después le dice que fueron tan necios, tan insensatos, tan estúpidos, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Cuando Pablo está hablando de que comenzaron en el espíritu y que a cuyos ojos Cristo fue predicado y presentado claramente, es que Dios, usando la vida del apóstol Pablo, presentó claramente el evangelio de la gracia, el evangelio gratuito para el hombre del perdón de sus pecados y la salvación en Cristo y su obra. Y cuando dice ya han terminado en la carne, no significa, por favor, que a veces lo atribuyen a que si un hermano o hermana quiere estudiar más profundamente la Biblia y se acerca, por ejemplo, a un instituto bíblico, le aplican los que se creen sabios en su propia opinión, que nos faltan en todas las congregaciones. Le dicen: ¿cómo? ¿Empezaste en el Espíritu y vas a terminar en la carne? ¿Vas a pagar al Espíritu Santo por estudiar la Biblia? Jamás el apóstol Pablo se refería a eso. Estaba diciendo: ustedes comenzaron en la gracia del Evangelio genuino y están quedando cautivos nuevamente bajo el formalismo de la ley, que ya no aplica en estricto rigor para la iglesia. Carne ahí se refiere a ley, espíritu ahí se refiere a gracia. Entonces Pablo le está diciendo: tan estúpidos son, estaban bajo la gracia y ahora mismo ustedes vuelven a la esclavitud de la ley y todas sus obras y formalismos. Gálatas insensatos. Es lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones. Predomina más pantalón, pintura, prenda para la mujer. Predomina más el no debes hacer, el no hagas, no toques, ni siquiera pienses. Muchos lugares hoy también están igual de estúpidos que los Gálatas, censurando todo, prohibiendo todo, demonizando todo, prohibiendo todo. Pero le está pasando lo mismo que a los fariseos. Cuando el Señor Jesús los censura y les dice: vosotros, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hoy por hoy hay muchos que se jactan de ser congregaciones de sana doctrina o iglesias de sendas antiguas, y su único foco es cómo debe vestir la mujer y cómo debe comportarse el varón. No está mal, pero ese no es el foco del evangelio. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que la mujer vista decorosamente, que el hombre tenga un comportamiento digno. Estoy muy de acuerdo con todo eso. Estoy muy de acuerdo con el orden de iglesia. Estoy muy de acuerdo con regular la conducta, incluso la parte protocolar de las iglesias. Pero lo que la Biblia no está de acuerdo, yo tampoco puedo estar de acuerdo, es cambiar lo secundario, lo reglamentario, lo que regula, por el foco mismo del evangelio. Pablo, 1 Corintios 6:12, 1 Corintios 10:23, les dejó muy claro a los corintios: puedes hacer lo que te venga en gana, todo es lícito, todo lo que quieras hacer, hazlo, pero tienes que ver que no todo conviene y no todo edifica. Entonces, más que presentar prohibiciones, el verdadero evangelio nos liga a santidad y temor reverente desde lo natural. Cada cristiano debe saber hasta dónde está su límite permitido.
y no va a vivir una vida cristiana en base al terror que se le impone, sino a la propia conciencia que nos va a acusar o nos va a excusar según sea nuestra relación con Dios. Soy un hombre de Dios que crecí bajo la prohibición, bajo el evangelio del terror, bajo la imposición. Y de muy niño en lo espiritual fui viendo cuando habían hombres que decían ser grandes en las manos de Dios, que fundamentaban su enseñanza solo en prohibiciones y en regulaciones de hombre, pero siempre estaban colando el mosquito y los grandes camellos se los tragaban. Ahí prohibían a la mujer que usaba pantalón, siquiera llegar a la casa de oración, pero le daban predicación al corrupto del momento solo porque el diezmo era contundente. ¿Qué decimos frente a eso? No, es que el hombre está cumpliendo con el diezmo. ¿Y qué pasa si su vida, en un secreto a voces, era una vida depravada? Tenía derecho a púlpito y a predicación solo porque cumplía con el supuesto gran reglamento del diezmo que condiciona tu calidad de hijo o hija de Dios. Esa es la hipocresía a la cual Pablo atacaba a la iglesia de Galacia. Y es la misma hipocresía que en estos tiempos los hombres de Dios debemos comenzar a abordar. Está bien la regulación, está bien el reglamento, todo eso está bien, pero lo que no está bien es cambiar los fundamentos, los principios, las convicciones, el real propósito de lo que es la iglesia y la predicación, donde a veces apretamos por un lado y hacemos vista gorda por otro. Pablo aquí claramente le está diciendo, no hay otro evangelio, hay uno solo. Pero lo primero que presenta entre el versículo 6 y 7 de este primer capítulo es la perversión. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, porque evangelio, desde el griego evangelión, significa buena noticia. Hay una sola buena noticia, ¿y cuál es? Que hubo un Cristo de gloria que muere en lugar de los culpables. Y que gracias a esa obra de este Cristo de gloria, el hombre gratuitamente, la mujer gratuitamente puede acceder a la salvación. ¿Cómo estaban pervirtiendo el evangelio en los días de Pablo? Créame que no es muy diferente a como muchos lo están pervirtiendo el día de hoy. Al evangelio gratuito hay que ponerle un más, agregarle una obra. Ahí están los falsos predicadores de la prosperidad. ¿Quieres que Cristo te salve? ¿Quieres que Cristo te sane? Ven a Él, pero trae tu ofrenda. Malditos maldiciendo, se van a podrir y corromper en lo más profundo del infierno con todas sus riquezas malavidas. En los días de Pablo, el evangelio no puede ser tan gratuito. ¿Te has convertido a Cristo? Sí, me he convertido, pero ahora tienes que circuncidar. Tienes que hacerte judío para ser salvo. Y Pablo le dice, no. Estoy sorprendido con ustedes, Gálatas. Estoy de verdad anonadado, he quedado estupefacto, estoy maravillado. Se les presentó claramente a Cristo, se les mostró la gran obra de la cruz, se les dijo claramente lo gratuito del evangelio, lo incomparable de la obra hecha por Cristo. Les quedó clarísimo el gran valor de la sangre del Cordero. Y ahora, porque un grupo de payasos, un grupo de imbéciles, un grupo de malditos que les dijo que a la obra suficiente de la cruz hay que agregarle judaizar, ustedes les están creyendo.
Entiéndanlo, Gálatas. No hay 2, 3, 4 ni 5 evangelios. Hay uno solo. Pero hay algunos malditos perversos que están llevando un evangelio similar por un carril paralelo al verdadero. Y le están prometiendo cosas que la Biblia no promete. Le están dando libertad cuando la Biblia prohíbe. Y le están dando prohibiciones cuando la Biblia da libertad. Y le están diciendo que tú tienes que hacer algo, tienes que aportar algo, tienes que ganarte algo para ser y sentirte salvo. Hoy por hoy, por un lado los malditos de la prosperidad, pero por otro lado los nuevos mesiánicos que están haciendo que la iglesia judaice, que tienes que hablar en hebreo, que tienes que dejarte la barba larga, que tienes que usar la kispá, el gorrito que usan los sacerdotes o usaban los judíos en general en su momento, cuando ministraban, que tienes que seguir las costumbres judías. Y con todo este revuelo que pasó en Israel, que tienes que amar profundamente al punto de idolatrar a Israel. Yo le diría a todos estos imbéciles, porque no puedo usar otra palabra, si tanto aman a Israel, vayan a predicar el evangelio de cruz en estos mismos momentos a la capital, allá en Jerusalén. Vayan a predicar paz a Jerusalén y vayan a predicar de Cristo. Te aseguro que no duras un minuto en tu prédica cuando ya a los que tú tanto amas te habrán matado. Hay que entender que Israel hoy por hoy es un pueblo enemigo de la iglesia. Es un pueblo detractor y apóstata del Mesías. Es un pueblo que le dio la espalda a su Dios. Pero gracias a eso, nosotros estamos ahora para ser los voceros de Cristo. Cuando Dios termine el trato con nosotros, se va a volcar nuevamente a su pueblo. Y solo ahí Israel estará en paz con su Dios. En estos días, amada iglesia, no podemos caer en el engaño de que te cobren por una salvación gratuita ni que te quieran hacer judío cuando la Biblia tiene por separado a estos dos pueblos. Que al fin de los días sí vamos a ser uno, pero ahora todavía no. Me parece que lo que Pablo presentó en esos días a la iglesia de Galacia, hoy por hoy se está repitiendo de muchas formas en la iglesia del siglo XXI. Y hablo a esa iglesia que no tiene letrero, a esa iglesia que no tiene frontera, a esa iglesia que va más allá de lo entendible a nivel humano, para que no se confunda la verdadera iglesia del Señor, que no caiga en el engaño del diablo, que algo debemos aportar a una salvación gratuita. Todo lo que hagamos es un reflejo de que somos salvos. Tenemos que aprender a vivir correctamente la vida cristiana. Estoy claro que debemos marcar una diferencia, que debemos testificar con vidas transformadas, pero entre suma y resta nada de eso va a condicionar la salvación, porque esa ya la otorgó Cristo por medio de la obra de la cruz. Y nunca voy a ser ni calvinista ni arminiano. No voy a hablar de seguridad de salvación ni de pérdida de salvación, no. Siempre hablo que mi fundamento es Cristo. Mi seguridad es Cristo. Mi vida es Cristo. Y si he nacido de nuevo, solo tengo que crecer en la gracia. También quiero que la iglesia de este tiempo entienda que no estamos obligados a parecernos cada vez más a los judíos. Son los judíos los que tienen que llegar al cristianismo y el mundo tiene que llegar al cristianismo para ser salvos. Entonces, esta primera parte de este tema en 3, de que no hay un evangelio diferente, se fundamenta en la perversión. Hay quienes están pervirtiendo las bases del evangelio. Esa es la conclusión, el consejo que ha sido dado. Mantengamos nuestras convicciones y creamos a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Vivamos un evangelio práctico, viviendo como salvos
Y si hacemos obras, es el reflejo de una salvación ya entregada. Consigna y lema para el día de hoy. Hay un solo evangelio, una sola buena noticia. Cristo, gratuitamente para nosotros, salvó al mundo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna